Bueno, ustedes saben cómo es la historia. Se desarrolló el miércoles pasado una jornada en el centro islámico que está en San Juan 3053. Allí fueron vecinos, vecinas, referentes barriales. Fue a las 5 de la tarde y tiene que ver con una convocatoria del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del primero de los tres encuentros participativos, para deliberar sobre la creación de un nuevo espacio verde en el barrio de San Cristóbal, ¿sí? Nosotros estuvimos conversando con la comunera Inés Fornacero porque ella convocó en sus propias redes sociales a este encuentro porque veía que había cierta opacidad o que la convocatoria no era demasiado amplia, entonces invitó y por supuesto participó también porque además de ser comunera es vecina y le pedimos que nos dé un balance acerca de lo que dejó este primer encuentro, así que vamos a escucharla. Bueno, fue una reunión cortita, habrá durado un poquito menos de 2 horas. Había 30 personas, vecinos, digo, además del equipo del gobierno de la ciudad y los comuneros que fuimos. Digo, había 30 asistentes, digamos, para participar del encuentro. Y arrancó con una presentación del equipo, no me acuerdo ahora el nombre exacto del área, pero creo que es el área de antropología urbana. Hizo una presentación uno de los chicos ahí del equipo, eh, como con un diagnóstico de la zona, con información que, bueno, que ya conocemos de la falta de espacios verdes, cómo eso se evidencia en las islas de calor que se generan, bueno, un poco de información que compartimos y que es un diagnóstico que todos tenemos. Y bueno, y presentaron un poco esta propuesta de este espacio, diciendo que va a beneficiar a 20.000 vecinos, ese es el estimado que tenían, y más o menos 11.000 metros cuadrados, pero que 11.800 metros cuadrados eh, sería el espacio total. Y después lo que se hizo fue repartir a los vecinos en tres mesas y ahí se hacía como una instancia de diagnóstico de cómo está la zona, qué se necesita y después una etapa más de diseño conjunto de qué quieren ahí. La dinámica estuvo bien, me parece que funcionó bien, pero bueno, sí, lo que a mí me llama la atención es la cantidad de gente, o sea, toda la gente que fue pudo entrar, no hubo problema en ese sentido, nadie se quedó afuera de los que quisieron ir. Eh, Ese día, digo, los que ya estaban ahí en la puerta, pero cuando ves eso, los potenciales destinatarios, son 20.000 personas, que haya 30, no sé si es muy representativo. Pero bueno, había vecinos del Consejo Consultivo, estaban los vecinos de la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal, y después, bueno, vecinos, varios. Entonces había cierta representación institucional, pero para mí muy escasa la convocatoria. Los Las, comuneros simplemente acompañamos, no, ese día no tuvimos ninguna intervención, digamos. ok, ok. La mesa que se llevaba adelante, ¿cada mesa era temática o las tres versaban sobre lo mismo? Las tres eran iguales, lo mismo. Primero una etapa de diagnóstico, y en otra segunda etapa una más de propuestas de qué quieren ahí y qué no. Eh, de todo, yo una sola persona escuché que no quería una plaza, como quejándose de que esa propuesta ya esté definida, digamos, porque ya hay una propuesta de que eso va a ser un espacio verde, y esta vecina no quería, pero después la mayoría a favor de que haya un espacio verde y debatiendo cómo va a ser, qué va a tener y qué no, pero con consenso mayoritario de que eso es bienvenido y que hacía falta. Mm. Y el reparo que vos planteabas, y también lo escuché en palabras del Consejo Consultivo con respecto a la posibilidad de que frente a ese lugar bueno, se haga como un tándem, ¿no? El parque y la torre. Eh, ¿Eso es una instancia donde se puede debatir? ¿Se planteó algo? ¿O es algo que no, que No, ahí no pasa nada? surgió, sí, se comentó un poquito, incluso el muchacho que hizo la presentación lo tenía presente, pero dijo que esta instancia era para ver este terreno, no el otro, que sabe que ahí hay problemas y denuncias y demás, pero que no, que esta instancia era para esto otro y eso se respetó, digamos, por más que surgió después en alguna de las
después cada uno por mesa de los vecinos contaba un consenso de lo que habían charlado, y ahí se volvió a mencionar, pero no hubo ahí un gran debate, sino que se da por sabida esa situación, y se enfocaron bien en lo que se pedía, que era este proyecto. Mm. Me decías que tuvieron reunión hoy de junta. ¿Algo de esto están conversando? Ahí se cortó un cachito, estamos conversando algo de esto. Yo Sí. pedí sumarlo al temario, porque me parecía que había que poner de manifiesto, medio que ya todos lo sabemos, pero lo que no nos hayan convocado formalmente, para mí está mal, va contra la ley de comunas, y a veces lo normalizamos, digamos, porque ya sabemos cómo se maneja el gobierno de la ciudad, pero la verdad que me parecía que era necesario ponerlo de manifiesto en la Junta. Y yo ya ese día a la gente que estaba ahí del gobierno de la ciudad les pedí que nos tomen como parte del proceso, que las próximas instancias nos informen. Y bueno, y hoy pude asentar eso también, que obviamente es compartido, por el resto de la necesidad de que nos convoquen formalmente. Ya sea, no, hay dudas, ¿viste? De si es un error, si son desprolijos. Yo no creo que sean tan desprolijos, sino que creo que es una decisión porque lo hacen con todo. Pero bueno, me parece que nuestro rol como oposición es marcarlo y pedir que eso se maneje mejor. Además de los comuneros, digo, sobre todo para que se entere más gente que, que seguramente hubiera querido estar en esa reunión y poder aportar. No te dieron ninguna explicación, obviamente, de por qué no invitaron a la junta. No, pasa que bueno, también en la Junta nosotros, la realidad es que no tenemos a nadie del PRO hoy que pueda hacer un poco ese vínculo y No, pero esas digo en la aclaraciones. reunión. Ah, no. No, sí, claro, cómo no, eh, pero no Y ya mucha está. explicación. Claro, queda en eso. Sí. 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 Y este tema de la falta de gente que planteás vos, ¿se conversó como un tema también en el marco del encuentro? ¿Estrategias para que participen más personas o no? No, eso no surgió. Me parece que es un buen tema para, si efectivamente sucede esto de que nos empiecen a involucrar en la Junta Comunal y nos avisen previamente, che, se va a hacer la segunda etapa, tal fecha, cómo lo organizamos. Bueno, ahí me parece que sí, que es para poner, de relieve esto de la poca cantidad de gente en una actividad que ni se sabía el horario. La hicieron justo antes de un feriado súper largo, mucha gente ya estaba embarcada en otras cosas. Eh, a ver, para mí es obvio que si hay 30 personas y de hecho, no sé, 5 las habíamos invitado los comuneros, eso no es una reunión exitosa en términos de participación. No hay que ser experto, digo, en participación ciudadana para darse cuenta. Eh, pero bueno, esos son objetivos, que responden a una decisión de gestión, y me parece que ellos lo que querían era algo simple, que no se les complique, sacar la foto de que lo hicieron para el día de mañana decir esto es un espacio participativo y ya, como suelen hacer. Digo. ¿Qué pensás de la posibilidad, por ejemplo, se me ocurre ahora, en el momento, una consulta, ¿no? Un mecanismo poco utilizado en nuestro país, pero ¿eso ayudaría, motivaría más la participación o le ves inconvenientes? ¿Vos qué decís? ¿Una consulta como con voto Sí, con popular en la voto, población? sí, exacto, del barrio. Es difícil saber porque no es una dinámica que se haya usado mucho, ¿viste? No, en la experiencia después, yo no conozco muchas, lamentablemente no se usa, y entonces uno tiene poca noción de eso, cómo responde la gente. La realidad es que la participación, a veces uno, tiene las mejores intenciones y convoca y lo publicitas por todos lados y después no hay respuesta, y bueno, eso puede pasar, digo, no es parte de la dinámica, pero vos como gobierno tenés que abrir a esa instancia, convocar, llamar, y bueno, si después no prende, no prende. Pero para mí el problema más que las modalidades es claramente la intención, ¿viste? Podría ser una consulta, podrían ser eso, reuniones en escuelas, en distintos clubes de barrio. Hay un montón de instituciones que pueden formar parte de un proceso así, que ni se les avisa, ¿viste? No, recurrieron a una base de mails que ellos tenían, de esas que uno ni sabe cómo consiguen, y convocaron por ahí y eso fue todo, sin chequear mucho más.
Sí, Y rápidamente se me viene a la cabeza el proceso del Parque de la Estación y las diferencias que hay, ¿no? De un proceso de 20 años que nació de los claro, propios vecinos, ¿no? Acá es como algo más superestructural, que viene de arriba hacia abajo. sí, Es notable sí, esa diferencia. Ahora vos pensás que a partir de, porque bueno, uno nunca sabe cómo nacen los procesos, ¿viste? Qué sé yo, no son lineales. Eh, ¿Puede llegar a configurar esto un grupo, un núcleo que haga lo que sucedió después en el Parque de la Estación? Porque incluso recuerdo hablar con Gaby Sicolillo, que era comunero también antes que vos, y me decía ujú, que había como mucha presión en el Parque de la Estación también para hacer torres alrededor de eso, y que un poco los sí, propios vecinos lo fueron frenando. ¿Vos sí. qué pensás de todo esto? Sí, está bueno el contrapunto y es cierto que no es menor cómo nacen los proyectos, si nace de iniciativa vecinal o si viene de más de arriba y los vecinos se suman, pero no nace de ahí. Militar un proyecto vecinal, digo, sí o sí fortalece mucho la participación, digo, entonces cuando llega ese proyecto ya te encuentra con una red muy consolidada, que es lo que pasó en el parque. En este caso no, pero sí hay actores que tienen muchos años de trabajo, como la Junta de Estudios Históricos, como el Consejo Consultivo, que me parece que son los que le van a dar fuerza a este espacio, eh, que creo que ahí se va a suplir un poco tal vez esto que vemos que falta un poco de ese entramado. Y de hecho ahí surgieron propuestas, como que ese espacio verde conserve algunos de los galpones o algunas de las estructuras y que ahí pueda alojar las reuniones de la Junta de Estudios Históricos, que hoy no tiene un lugar fijo donde reunirse, el Consejo Consultivo lo mismo. O sea que había cierto consenso de que haya una parte que no sea superficie verde, sino que sea estructura para algún uso comunitario, eh, y que haya alguna dinámica participativa después del mantenimiento del espacio verde, que no todas las plazas lo tienen. El Parque de la Estación sí, tiene una mesa de trabajo, eh, que esta tal vez lo puede incorporar. También surgió eso de las propuestas. Y sí, me parece que es una buena oportunidad. Hay que ver después, también las coyunturas a veces también influyen y en momentos de crisis y estar todos laburando 1 millón de horas y con muchos quilombos no es la prioridad, ¿viste? O no es donde más uno tiene tiempo para dedicar, los vecinos digo, pero me parece que siempre hay que invitar a eso y tratar de que eso suceda. A veces prende, a veces no, pero creo que siempre es un objetivo más que interesante. Está buenísimo. Bueno, para cerrar, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cuándo es el próximo encuentro? Entiendo, por lo que fui leyendo también del Consejo Consultivo, que es abierto, no es que los que no fueron a esta primera reunión ya no pueden seguir participando. No, eso sí lo charlamos y se hizo explícito de que se iba a poder sumar gente a lo largo del camino. Todavía no hay fechas para la segunda etapa, nos dijeron por lo menos digo, posterior a las elecciones, o sea que seguramente sea más para junio. Y la idea ahí es ya que venga el gobierno de la ciudad con una propuesta a partir de todas estas devoluciones que fueron haciendo los vecinos, se supone que las van a tomar en cuenta y va a venir un proyecto para debatir y consensuar. La obra por lo menos sería a fin de año tal vez, digo, no va a ser algo inmediato, eh, pero los plazos no creo que sean tan largos en términos del armado del proyecto. Yo creo que lo van a liquidar así bastante rápido. Pero hasta mayo, junio, fin de mayo o junio no habría ninguna novedad si nos llegan a enviar alguna propuesta a la Junta o algún documento, estos renders que hacen tan lindos sí, con distintas cosas, obviamente lo compartiremos y trataremos de socializar esa info. Por ahora no hay nada. Solo esto, sí tiraron algunos anticipos de esto, de conservar parte del patrimonio edilicio, pero bueno, los vecinos también pidieron la mayor cantidad de superficie verde posible, que no haya mucho cemento, así que supongo que van a tratar de combinar esas dos cosas.
Bueno, Inés, te agradezco un montón, te dejo descansar. Que ha sido un día largo, veo. Sí. Bueno, muchas gracias, Martín. Un saludo grande, nos vemos. Dale.